hay libertad. Amén. Vamos a orar antes de abrir las Escrituras. Vamos a orar. Y esta oración la hacemos los unos por los otros, porque es una oración corporativa. Amén. Vamos a hacerlo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos al Padre a favor de nuestro hermano y nuestra hermana, para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Y aquí el Espíritu del Señor está hablándole a la iglesia, a las iglesias y la iglesia local que somos nosotros. Estamos oyendo lo que el Espíritu de Dios dice. Gracias, Señor, por el oído, ese oído interior está abierto, es un oído saludable y somos el cuerpo de Cristo que tiene la mente de Cristo y recibe la palabra del Señor con gozo. Y somos buena tierra para la palabra del Señor, y viene un fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, y la palabra del Señor será prosperada en todo para lo cual fue enviada. Gracias, Señor, por las dádivas que estás manifestando palabra por palabra, y son dádivas que tu pueblo se regocijará porque dirá: eso es para mí, eso viene del Señor. Hoy es el día del cumplimiento de ese bien, y tú eres el dador y el hacedor de todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Abramos las Escrituras en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1. Yo le animo a que haga uso de su Biblia, de su cuaderno, de su pluma, y preste toda su atención. La primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1. La sección comienza en el verso 4. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y quiero hacer una pausa. Iremos leyendo y exponiendo todo el mensaje y cada pieza de este. Tenemos aquí la dádiva. Tiene nombre, es la gracia. Pablo dice: gracias a Dios por su gracia. Había que resolver un problema, y es en cuanto a que Dios es espíritu, es invisible. Y el texto dice que Dios es el dador, por lo tanto los receptores somos nosotros, su iglesia, los santificados, como Él nos llama en la sección anterior. El asunto es que Dios se encargó de resolver todos los argumentos que nosotros pudiésemos levantar o presentar, porque los pensamos, son cosas que surgen en nuestro intelecto. ¿Cómo lo resolvió nuestro Dios? En Cristo Jesús. Dice el texto en la versión 60, vamos a leer:
por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Es que en Cristo Jesús Dios manifestó todo lo suyo. Es en Él, en Cristo Jesús, donde se hace visible lo que es invisible. Eso quedó resuelto en Cristo Jesús. Dicho de otra manera, ¿por qué aparece Cristo Jesús? Porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Yo tuviera un problema si el Evangelio, aunque fuera un mensaje, aunque supiera que es Dios hablándome, me dijera que es algo que puedes oír, pero no tiene manifestación. No es posible palparlo, conocerlo, identificarlo, saber qué es. Pero eso quedó resuelto en Cristo Jesús. No tengo ningún problema. Entonces, la gracia de Dios es la dádiva en Cristo Jesús y allí queda de manifiesto. Ya no es algo imposible de reconocer o identificar o saber su presencia o el qué es. Todo queda reconocido en Cristo Jesús. Entonces, Dios quiere que conozcamos a Cristo Jesús porque Él es su gracia. Por lo tanto, la Escritura nos va a desarrollar o a exponer la gracia dada. Le dará las palabras y los términos apropiados. Así como lo estás leyendo literalmente, así es el tono, la dimensión, etc. Entonces, siguiente versículo dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, Cristo Jesús, en toda palabra y en toda ciencia. Vean el tiempo verbal. Esto es una obra completada, hecha, y sus efectos o resultados permanecen en tiempo presente. Esta obra, su hacedor es Dios y su hombre o su persona humana es Cristo Jesús. En Él. Y esa frase, en Él, nos va a llevar a reconocerlo, identificarlo, hacerlo de manifiesto para saber que al leer la Escritura estamos conociéndole, estamos sabiendo de Él. Aquí hay una palabra, es un estado. Dice el texto, enriquecidos. Quiere decir que ya somos, ya estamos, pero ¿cuál es el sentido? En Él somos, en Él estamos, vivimos al nivel y la plenitud de las riquezas de Cristo Jesús. No somos de menor rango, no somos de segunda clase, y no tenemos un valor por mérito propio como persona individual separada. Ahora es en Cristo Jesús. La gracia de Dios fue dada en Cristo Jesús y ahí está la manifestación, la fuerza, la obra. Dice el texto
en toda palabra y en toda ciencia. Esa gracia es la riqueza, es llamada riqueza. También podemos entender que es la herencia en Cristo Jesús, de la cual somos copartícipes. Pero entonces surge otro asunto. Ya ve que nosotros queremos que nos expliquen palabra por palabra, pieza por pieza, que nos lleven de la mano. Y eso es lo que estamos haciendo con la ayuda del Espíritu Santo. El texto se pronuncia en el verso 5 y dice: ya están en la gracia, ya están en el lugar de la herencia, es Cristo Jesús. Ya están unidos a Él, son uno con Él, etc. De ello se deriva la siguiente línea: en toda palabra. Esa frase, toda palabra, es una estructura. ¿Dónde has leído un sustantivo y se le antepone esa palabra toda o todo? Por ejemplo, tomad toda la armadura de Dios. ¿Qué sentido tiene leer eso, toda la armadura de Dios? Porque es una estructura. Bueno, aquí tenemos toda palabra y toda ciencia. ¿Pero qué indica eso? Indica que la gracia se comunica contigo en Cristo Jesús. La gracia es la riqueza palabra por palabra. Esa es nuestra participación a conocer al que es la palabra, palabra por palabra. Entonces el término palabra ya es un elemento que lo puedo procesar, porque hay palabra escrita, hay palabra audible, en voz audible, hay palabra que la identifico por nombre, etc. Seguimos leyendo. Dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Y vean cómo la gracia está sorprendiéndonos, liberando palabras. Esa palabra don representa dádivas a nivel de adornos. Adornos, como una joven doncella que recibe regalos que la adornan, se ve preciosa, los pendientes, los collares, las diademas, todo. Entonces dice: no te hace falta nada en Cristo Jesús. Tienes adornos que te enriquecen y son las riquezas de Él. Miren cómo la exposición del texto nos va diciendo: la dádiva es en la persona del Hijo del Señor y somos copartícipes. Verso 7: esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y entra el verso 9: fiel es Dios. Esa frase es importantísima. Después de lo anterior, de todas las verdades fundamentales, Pablo escribe a la iglesia: fiel es el que os habla.
el carácter, su palabra, su espíritu, su nombre, su ser. Él es fiel a su palabra. Él es el Dios fiel. Y enseguida, miren el anuncio, y esta palabra es la gran palabra sobre la cual vamos a trabajar hoy. Por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Tomen nota de esto. Allí explícitamente está el llamamiento que hizo el Dios fiel a nosotros. El llamado es a la comunión con el Hijo amado. ¿Qué es comunión? ¿Llamados a qué? Comunión es a tener unión, relación, cercanía, y la comunión denota que hay dos personas teniendo intimidad, pero es algo que se disfruta. Y aquí es la parte que les pido toda su atención. Quiero llamar a un participante, a mi hermano Nicolás. Ayúdame, por favor, porque se requieren que ustedes vean a dos personas. Pasa aquí, por favor. Nicolás va a tomar el lugar de ustedes. Yo voy a ser el Hijo Jesucristo. Entonces, Él tiene el llamado a tener comunión conmigo. Tener el llamamiento a la comunión conmigo significa que Él está autorizado. Tiene el permiso, tiene la licencia de hablarme. Él no es un extraño para mí. Tomen esto, por favor. Vamos a suponer que Nicolás no ha entrado a este lugar y está detrás de las puertas. Yo estoy aquí y está el Hijo. Yo soy el Padre y está el Hijo. Y el portero anuncia que Nicolás quiere entrar. Y entonces el Hijo amado me dice: Padre, Él es uno de los llamados. Y entonces le doy el acceso. ¿Por qué? Porque Él es uno de los llamados. Ahora, ¿el llamado a qué? A la comunión. Vamos a tomarnos así de la mano. Esto es comunión. Comunión es relación mutua, cercanía. Pero si ustedes son observadores, ustedes pueden decir: ahí están dos amigos o dos personas, pudiera ser el tío o el padre o el hermano mayor, etcétera, cualquier idea que ustedes tengan. El llamado que está indicado allí es a la comunión. Comunión significa: Él tiene el derecho de hablarme. Y por eso en el verso 5, vamos al versículo 5, dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra. Esa riqueza Él la tiene y la debe disfrutar hablando conmigo. Él es el que pone el tema, Él es el que pone el nivel, Él es el que pone el asunto. Y vamos a caminar juntos y Él comienza a hablarme. Él comienza a hablarme.
Él comienza a hablarme. Este hijo está disfrutando de la coinonía conmigo. Hay muchos hijos que cuando los ponen juntos o en un par, se callan la boca. Hay un silencio todo el camino al Tuito, a Tepic, a la casa, en el carro. Imagina eso mismo aplicándoselo a Jesucristo. Allí hay una discrepancia. No hemos entendido el llamado. El llamado significa que tienes que hacer uso del privilegio que es hablarme. Dice que uses palabra por palabra. Yo soy toda la palabra, dice Jesucristo. Allí me están llamando toda palabra. Allí a mí, a Jesucristo, me están llamando toda ciencia. Cuando tú hablas la palabra, tú hablas la gracia. Hablas una palabra tras otra. Lo que produce la palabra es saber o ciencia. Por eso dice el texto, y en toda ciencia, porque esa palabra que tú estás usando produce entendimiento, comprensión. ¿Y a quién estás disfrutando? ¿A mí? ¿A mí? Entonces, eso quiere hoy el Espíritu de Dios, que la iglesia local sepa, lo vea en el texto y lo tome. Gracias, puedes tomar tu lugar. Dice, verso 4, ahora le voy a dar carácter de ser el hablante, como si esta carta hubiera llegado a nosotros, como si fuéramos los recipientes originales. Entonces voy a leer el verso 4 y dice, os anuncio que la gracia de Dios os ha sido dada en Cristo Jesús. La gracia tiene notoriedad, visibilidad, manifestación. Ya no hay motivo para pensar que sigue siendo algo invisible. No, todo lo de Dios ha sido visto y conocido en la persona del Hijo Jesucristo. Eso nos ayuda, porque el ser humano quiere ver, oler, tocar, sentir, quiere una experiencia a nivel sensorial. Y el Señor nos entiende porque buscamos algo que primero impacte en nuestro cuerpo. Y dice el Señor, en Cristo Jesús está la manifestación de lo que Dios ha dado. Yo sé quién es Cristo Jesús porque he leído su registro biográfico bíblico. Nació de mujer como yo, nació en la tierra como yo, por lo tanto claramente entiendo que es un ser humano. Es un ser humano. Ya estoy entendiendo lo que estoy leyendo. La gracia dada es para el ser humano. Ahora, Dios le está llamando riqueza, estado de riqueza. Y la iglesia está escuchando que en Cristo Jesús ha sido enriquecida la iglesia. Y dice el texto, en Él. Ahora, quiero que comience a caminar en su espíritu con la palabra, porque le voy a ir dando indicaciones puntuales. Y esta palabra usted va a verla en su espíritu y va a responder en fe a ella. Dice, estás en Él.
Él, Cristo Jesús. Estás caminando con Él. Ahora, abra su boca y comience a hablar. Usted pone el caso, el asunto, el tema. Usted escoge el nivel de la situación. Usted dice, estás hablando al que es toda la palabra. Abre tu boca. Abre tu boca. Estás caminando. Ahora, ese cuadro, ¿por qué lo tenemos así como que si fuera nuevo para nosotros? No es nuevo para nosotros. En Cristo Jesús ya estamos en la comunión íntima. Lo que nos ha faltado es hablar. Cuando uno tiene expresión oral, uno crece en ciencia. Ciencia es comprensión, entendimiento, conocimiento, sabiduría, porque toda palabra produce ciencia. Comenzamos a saber. ¿Qué le diría usted al Señor Jesús? Si el llamado usted lo tiene, el llamado es la iniciativa que Él tomó y lo favoreció. Ahora están juntos. ¿Qué le diría al Señor Jesús? Yo le hablaría, y esto es verdadero en el espíritu que lo estamos haciendo. Póngase de acuerdo conmigo. Yo le hablaría acerca de nuestros graduados universitarios y los estudiantes de nivel licenciatura y le diría, Señor, ábreles puertas conforme a su vocación, a su profesión. Señor, ahora yo voy caminando con el Señor. Él me dio su comunión. ¿Qué es comunión? Comunión significa asociación en participación. No debo estar callado cuando estoy al lado del Señor. Debo de estar en una intimidad de oír su voz y de responder a su voz. Entonces yo le estoy diciendo al Señor, Señor, mis hijos y los hijos de nuestras familias, mira que ya egresaron. ¿Qué sigue para ellos? Hay que responder a ciertas preguntas que ellos tienen. Y el Señor está oyendo. Entonces, dice el Señor, estás usando el llamamiento. Eso es coinonía. Tienen que usar la llave que les di, dice el Señor en el verso 5. La riqueza se promueve palabra por palabra. Hablen y sean expresivos, tal y cual ustedes pueden exponer el asunto, y esa palabra les va a dar ciencia, porque estamos enriquecidos en toda palabra. ¿Qué más pudiera alguien decirle al Señor? Señor, queremos tener familia, un hijo, una bebé, un bebé. ¿Qué más pudieran decirle al Señor? Señor, queremos consolidar esto, queremos comenzar una obra o un ministerio. Hablen, dice el Señor. La iglesia de Corinto, ¿cómo respondió? Miren que entramos a la sección del verso 10 hasta el verso 17, solo como situación de la comunicación. ¿Sabes qué hicieron ellos? Jugaron al divisionismo, al partidismo, a decir, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo.
dice el Señor, no, 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 no. No jueguen a dividirse. Eso no. Mi gracia es suficiente. Entonces hasta ahí voy a mencionar solo lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Ahora, vamos a leer el verso 30. Cuando dice el verso 5, toda palabra, ¿cuáles son algunas de esas palabras o de esa totalidad? ¿Cuáles son algunas de esas palabras? Mira el verso 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, Cristo Jesús, nos ha sido hecho por Dios. Y miren las 4 palabras. Ahí está la gracia, ahí está la riqueza, allí está la obra. Primera palabra, sabiduría. Segunda palabra, justificación. Tercera palabra, santificación. Cuarta palabra, redención. Ve conmigo al versículo 1. Vamos a encontrar una de esas palabras al inicio. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados. Ahí está la palabra. Ahí está la gracia. Ahí está la riqueza. Cada una de esas palabras produce ciencia. Es decir, es nuestra fe conocida. Podemos decir, lo sé. Eso es ciencia. Lo sé. Lo entiendo. Eso es ciencia. Saberlo. Fe propia es decir, lo soy. Pero vean esto, la diferencia. No estoy diciendo lo hice, estoy diciendo lo soy. ¿Vieron eso? ¿Quién lo hizo? Dios en Cristo Jesús. ¿Quién es el beneficiario de lo hecho? Nosotros. Por lo tanto, eso es lo que quiere el Hijo, nuestro Señor. Quiere que platiquemos con Él. Y si pudiera pasar a otro participante, cualquiera de ustedes, estaría a mi lado aquí y comenzaríamos a caminar y Él estaría hablando conmigo, diciendo, me justificaste, me redimiste, me santificaste, me hiciste saber tu obra, me has hecho sabio. ¿Ven la comunión? Porque la riqueza que Él está hablando, la tiene en mí. Aleluya. No quiero que esté callado, no quiero que esté cohibido, no quiero que esté en el modo religioso. Quiero que disfrute el llamado que le hice. Aleluya. Entonces, regresemos al verso 30. Allí vamos a subrayar la frase ha sido hecho. Ya está sombreado. ¿Recuerdan aquella declaración que hizo el Señor en el desierto cuando le respondió al tentador? Escrito está. ¿Se acuerdan de esa frase? Escrito está. Bueno, aquí tenemos la equivalencia, la igualdad
esto es igual a lo otro. Vean la riqueza que hay. Esto es de ustedes. Esa es la riqueza. No tienen que mendigar nada. ¿Qué es mendigar? Mendigar es pedir desde abajo. Eso nunca, nunca. Somos coherederos, somos copartícipes, estamos donde está la herencia. Punto. Esa es la idea central del texto. Escrito está, lo van a leer con otras palabras. Es hecho está. Lo que está escrito está hecho. Lo que está hecho está escrito. ¡Aleluya! Vamos a darle un aplauso al Señor. ¿Cuándo vamos a salir de esa galaxia donde andamos divagando en el pensamiento diciendo, ojalá Dios quiera, no sé si quiere? ¿Cuándo vamos a salir de ese ambiente? Hoy el texto te dice, lo que está hecho está escrito, y lo que está escrito está hecho. Verso 30, en Cristo está hecho. Vean la obra y digan lo que vieron. Oigan las palabras y reconozcan los hechos o las obras. ¿Qué nos ha sido hecho por Dios en Cristo Jesús? Que ahora somos sabios. Ahora hemos sido justificados, declarados no culpables. No hay cargos contra nosotros. No hay historial pecaminoso. Ya no hay. Hemos sido justificados. Ahora somos santos, separados por Dios y para Dios. ¿Qué significa santificación? Dios no nos confunde con el mundo. Ay, eso está interesante. Dios no es Dios de confusión. Redención. Redimir es un acto de la voluntad de Dios a favor de alguien para recomprarlo a nivel de hacerlo suyo, a nivel de propiedad. Diga conmigo, soy un redimido del Señor. Ahora, andamos buscándole allí entre líneas con la lupa que si lo siento. Y si no lo siento, vaya al texto bíblico. El texto bíblico solo se pronuncia en estas direcciones o vertientes. Está hecho y está escrito. No dispuso que sea factible a nivel de los 5 sentidos. No hay manifestación en los 5 sentidos. ¿Siento que soy santo? No, no lo siento. ¿Siento que soy sabio? No lo siento. Pero cuando lo leo, digo, esta es una obra. Y cuando conozco la palabra, entonces estoy mirando a Cristo Jesús y la obra de Dios en Él. Y surge una pregunta, ¿está hecho? Y la respuesta es clara, ha sido hecho. Aleluya. Bien,
Verso 9. Voy a trabajar allí en el verso 9. Falta afinar bien en el lado de la persona, del creyente, decirle más verdades fundamentales para que camine sobre esa verdad. El llamado a la comunión no es ser un vecino, estar ubicado junto a donde vive el Señor. No es hacer vecino, que de vez en cuando lo veo, que lo saludo a la distancia, no. Entonces estamos viendo lo que no es. ¿Qué no es? El llamado a la comunión no es ser un compañero del mismo salón, donde uno dice, mira, el Señor, ahí está, se sienta atrás de mí. No. El llamado a la comunión es tan claro, tan amplio, que si le damos un marco de referencia, está en el mismo texto. Es la fidelidad de Dios. Es Dios siendo fiel con su Hijo. Su Hijo espera eso de Dios, su Padre, y Dios le dice a su Hijo, Dios, yo soy fiel, Hijo. Yo soy fiel. Y mira lo que voy a soltar. Y suelta ese llamado, hermanos. Ese llamado es riqueza. Cuando tú has sido llamado, ya no tienes que pedir autorización una tras otra como si fueras alguien ajeno o extraño a la comunión. Y al estar en relación, que es ya cercanía, caminando juntos, no seas un extraño. ¿Cuántos de ustedes han hecho un viaje por tierra, digamos de 1 hora, y en la cabina del vehículo ustedes van de copiloto y silencio todo el camino? De aquí al Tuito, silencio. De aquí a Tepic, silencio. Bueno, más cerca, de tu casa a la iglesia, silencio. Eso es una costumbre que nos la tomamos como el uno al otro. Con el Señor no se juega en los mismos términos. El Señor nos hace este llamado y nos dice, hijo, ¿sabes dónde estás? Y la respuesta correcta es, estoy unido a ti, estoy en ti. ¿Y por qué no me hablas? Es que no sé si quieres. Esos son los detalles con nosotros. Dice el Señor, la comunión con mi Hijo, dice el Padre, es con mi Hijo a nivel de casa o familia. Tú pones la palabra, pone el tema, el asunto. Dice que el Señor es toda palabra. No hay algo que tú pudieras decirle que sea cosa que Él no entienda. Él es toda palabra. Y no hay algo que tú lo expongas de una manera y Él no te comprenda. Él es toda ciencia. Él sabe. Entonces, cuando tú hablas la palabra, llegas al saber, porque la palabra produce ciencia. Eso es lo que hoy quiere el Señor que sepamos. Ese es el lenguaje de la gracia. En la gracia hay palabras, hay que hablar, hablar y hablar. En el servicio de las 9 les expuse que hay momentos como pastor, y de hecho un hermano me dijo, obispo, ¿eso le corresponde a usted hacer? Sí, y vieran
que es una prerrogativa mía, o es una facultad mía, y me refiero a esto. Hay ocasiones que yo, caminando con el Señor de la mano, le digo: Señor, mira la economía de fulano de tal. Y ya abrí un tema. Mira la situación de fulanito de tal. Ahora nomás vamos él y yo, y comienzo a hablarle. Ayúdalo, Señor. Ayúdalo. Dale contratos, que venda el terreno, que se le rente el listado de lo que él ofrece. Y voy hablando con él. ¿Por qué? Porque tengo comunión con el Señor. El derecho a tener comunión no me hace mudo, me hace hablante. Es que, hermanos, entendamos esto. El llamado a la comunión es a hablar a nivel de tener el derecho, a nivel de estar hablando con el Señor. Y hago esas oraciones. ¿Cuántos quieren que siga orando por ustedes así? Señor, esto y aquello. Señor, que dejen de rentar y tengan casa propia. Y esto, y sus hijos que ingresen a la universidad o a la maestría, etcétera. Eso es algo que me ocupo de ello. ¿Qué voy a hablar? Primero debo tener el permiso para hablar. ¿Tengo el llamado? Sí. ¿Tienes el llamado? Úsalo. Úsenlo. No se queden callados. No se queden en el no sé. Por eso el verso 5 es la llave maestra. Comiencen a fluir en toda palabra, palabra por palabra, y llegarán a toda ciencia. Llegarán a la claridad del entendimiento. Y dice el Señor, no es hablar solos, es hablar conmigo, porque el llamamiento es a la coinonía. Eso es en el texto griego, está así literalmente. Entonces, ¿qué es coinonía? Es asociación en participación, copartícipe, coheredero. Tengo un lugar para hablar y ser escuchado. Tengo un lugar para oír toda notificación, toda respuesta. Tengo derecho a que se me responda. ¡Aleluya! Y no es como la burocracia aquí en nuestro sistema de gobierno. En 5 días le damos respuesta. No, así no es. En 10 días. No, no es así. El Espíritu del Señor es el testigo interior hablante. Lo escuchas y lo oyes. Amén. ¿Cuáles palabras son algunas de esas riquezas de la gracia? Vamos al verso 30. Palabras que tienen un orden de serie. Esto es primero, seguido de esto. Todo tiene sentido. Todo hace una figura o forma. Vean las palabras. Sabiduría. No hay sabiduría fuera de Cristo Jesús. No hay justificación fuera de Cristo Jesús. No hay justificación o santificación o redención fuera de Cristo Jesús. También dicho de otra manera, no hay redención sin Cristo Jesús. No hay justificación sin Cristo Jesús. Luego también lo podemos decir así. No puedo autojustificarme. Es en Él
está hecho. Quiere decir que yo no vengo a hacer algo, ya está hecho. Lo que viene a mí es el anuncio, ya está hecho. En Cristo Jesús, miren, administrativamente, con la persona de Cristo Jesús, tú no tienes que supervisarlo a ver si ya lo hizo. No es como el compadre, oye, ¿ya lo hiciste? Está hecho, ya está hecho. Cristo Jesús quiere que le preguntemos, que no haya cuestiones abiertas. Oye, Señor, ¿es cierto que yo soy santo? Está hecho. ¿Es cierto que yo soy justo? Está hecho. Y el Señor nos ayuda hoy con este texto porque hay frases que son llaves maestras. Ha sido hecho. Eso corresponde a la frase ha sido escrito. Lo que ha sido hecho ha sido escrito y lo que ha sido escrito ha sido hecho. Aleluya, lo celebramos. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos ahora a la sección del saludo para mostrarles, ya para ir a la parte final, para mostrarles la correspondencia que hay entre la gracia de Dios y lo que se deriva, y la voluntad de Dios y lo que se deriva. Y cuando tenemos ambas líneas, miren qué cuadro tan hermoso es, tan precioso, porque la gracia se pronuncia al igual que la voluntad, algo están comunicando. Vayamos pues al verso 1, capítulo 1, verso 1. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahí está. La voluntad de Dios siempre es informativa. Te dará información de ti. Pablo era fariseo de fariseos, pero esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era ser apóstol. Entonces, la voluntad de Dios es la información que Dios tiene de ti mismo y te la hace saber. Tú estás o has sido llamado para ser mi apóstol. Hermanos, ¿se han preguntado si están en la voluntad de Dios? Sí, pero ¿qué idea tenían en el trasfondo cuando trajeron al frente esa cuestión? Prácticamente la relacionamos con alguna acción que está ocurriendo. Estamos vendiendo algo o estamos haciendo alguna ocupación o negocio, y la pregunta es que si estamos en la voluntad de Dios. Este texto nos dice el trazo, la línea, lo que es. La voluntad de Dios siempre da información de ti para que tú la tengas. Esto es lo tuyo, tú eres esto. La gracia de Dios es ¿qué? La gracia de Dios
es lo que te adorna y te dice los accesos, te dice todas las obras, te dice esto ha sido hecho, así como está escrito, tú tienes tu lugar en Cristo Jesús, estás unido a Cristo Jesús, pero la voluntad de Dios te habla así, tú eres esto, así, clarito, tú eres esto. Qué importante es entender, no andamos extraviados o perdidos o buscando una palabra de hombres. La voluntad de Dios es informativa, es la voluntad autorizada para hablar información exclusiva de ti. Y entonces Pablo dice, ahora sé que por la voluntad de Dios soy. Ahora, allí hay 3 campos. La primera, o el primer campo es el nombre. Si usted trajo un cuaderno, ponga campo número 1 y haga una línea, el nombre, sombrea Pablo. En ese campo ponga su nombre. El segundo campo es el llamado. El llamado. El tercer campo es el llegar a ser. Esos campos tienen su aplicación según sea la persona. Si cambiamos el nombre, si ponemos Saúl, también va a cambiar ¿qué? A ver, mis alumnos, si cambio el nombre de Pablo por Saúl, ¿qué va a cambiar? A ver, ingeniero Oscar, va a cambiar la palabra apóstol, porque no soy apóstol. Pablo sí. Si usted pone su nombre en el campo, ¿qué va a cambiar? Otro campo. ¿Qué se mantiene? El llamado. El llamado llega a su nombre, al nombre suyo, está vinculado. Y cuando hay un llamamiento, no se puede desllamar o desvincular. Es decir, miren esto, Pablo al ser llamado apóstol por la voluntad de Dios no puede dejar de ser apóstol. Tremendo eso. Por eso la voluntad de Dios es informativa acerca de ti. Lo que ella dice que eres, eres. Y no puedes dejar de ser. Es tremenda la voluntad de Dios. ¿Vieron toda la riqueza que hay en el capítulo 1 de la carta a los Corintios, la primera? Pablo dice, lo que soy, lo quiso alguien. ¿Quién, Pablo? ¿No fue Gamaliel, tu maestro fariseo? No. ¿No fue el Politburó, el partido político de Israel? No, fue la voluntad de Dios. Un ejemplo mío personal para compartir, cuando iba a entrar a la universidad, pues todo estudiante ya tiene en mente una carrera. Y ahí está el asunto de que yo quiero esto y tus padres quieren esto. Y allí uno está negociando esto y aquello. Pero mis padres dijeron, tú vas a estudiar administración de empresas. Y yo no quería. Eso fue hace más de 30 años. Hace ese tiempo yo no tenía este nivel de entendimiento de qué, de la voluntad de Dios. Esas son nuestras batallas.
La batalla es que uno se mira a sí mismo. Y el texto dice, oye la voluntad de Dios porque ella trae la información acerca de quién eres. No, es que eso es religión. No, eso no es religión. Entonces estudié, me matriculé, soy la primera generación del Centro Universitario de la Costa en Administración de Empresas. Solo había 4 carreras. Y ahora puedo decir, era la voluntad de Dios estudiar eso. Pero vean, décadas después lo puedo decir. Antes no, porque yo era el ignorante de la voluntad de Dios. Por eso allí están los estiras y aflojas. Hasta que como Pablo, tú, hasta que como Pablo, usted, cuando llega a decir, por la voluntad de Dios soy. ¿Ven? Aleluya. ¿Cómo agradecerle a mis padres que me dieron esa palabra? Ya no están, pero sí lo hice en vida. Gracias. Me dieron la voluntad de Dios. Pablo dice, vean los campos, el nombre propio es primero. ¿Por qué Pablo llegó a ser apóstol? Permíteme darte otro enfoque. Porque es Pablo. Tu nombre tiene un valor tan alto que Dios piensa a favor de tu nombre y le vincula un llamado. Fulano es esto porque se llama como sus padres le pusieron. Y no tenemos esa noción, o sea, no tenemos esa conciencia de nuestro nombre. Hermano, tu nombre es tan valioso que por eso está llegando a ser algo que Dios quiere que seas. Entonces, los campos, ponga su nombre donde está el nombre de Pablo. ¿Qué cambia? El campo llamado apóstol. Eso es lo que cambia. Según el nombre, cambia el campo. Amén. Lo que uno llega a hacer no tiene, no es algo temporal. Dice el texto que el llamamiento que hace Dios queda uno hecho. No se puede uno desvincular. Vean, el poder de la voluntad de Dios es precioso. ¿Qué más dice el texto? Y el hermano Sóstenes, miren por qué aparece el hermano Sóstenes. Claro que era un acompañante, pero Sóstenes tiene otro llamamiento. 2 personas pueden participar de una labor y tener distinto llamado. Porque la voluntad de Dios te distingue por nombre. Él sabe quién eres. Él sabe quién eres. No hay confusión alguna. Tú eres lo que Dios quiere. Y te da una palabra. Por eso dice, del verso 4 en adelante, ahora viene la riqueza de la gracia. Es donde están las palabras que producen la ciencia para que nuestro intelecto funcione para sentir nuestro llamado. Amén. Bendito sea el Señor. Alguien diga amén. Dice a la iglesia, ¿qué hay que decirle a la iglesia? Es que la iglesia somos muchos. Sí, pero ¿qué hay que decirle a la iglesia? La iglesia es de Dios. La iglesia está santificada en Cristo Jesús. La iglesia está en Cristo Jesús. A la iglesia le es dada la gracia. Y la iglesia tiene que administrar la gracia, ocuparse de ella porque es dádiva. La gracia tiene destinatario.
es en Cristo Jesús. Allí estamos. ¿Ven la riqueza? ¿Qué más dice? Miren lo que nos da la gracia. Lo vamos a leer más adelante. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es decir, estamos reconocidos bajo el señorío de Cristo. Amén. Verso 3. Gracia y paz a vosotros. De Dios nuestro Padre, allí hay una persona, y del Señor Jesucristo, allí hay otra persona. Gracia y paz. Y entonces tenemos una abundancia de palabras para usar. No caminamos solos, caminamos en koinonía. Usen sus privilegios, usen su cercanía, usen. Cada vez que ustedes hablan una palabra de la gracia. Exactamente. Cada vez que ustedes hablan de lo que son, están hablando de la voluntad de Dios. No se cohíban en esos aspectos. Es que yo no quiero decir qué soy. No. Usted tiene que hablar la voluntad de Dios. Pablo lo dijo así: soy lo que soy por la gracia de Dios. Y Pablo también lo expuso así: honro mi ministerio. Amén. Vamos pues a ponernos de pie. Esta es la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y hoy vamos a hacer una oración especial por todos nuestros estudiantes. Vamos a decirlo de esta manera: acaban de cambiar de grado, también acaban de egresar y van a entrar a una nueva escuela, por ejemplo, de la secundaria al bachillerato, del bachillerato a la universidad, o acaban de concluir una carrera y tienen nuevos planes. Toda nuestra palabra va a ser a favor de ellos, porque ellos tienen la gracia de Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Administrarla. Amén. Esto que ha estado en el corazón de nosotros como padres, este es el momento para hablar la gracia de Dios. Amén. Vamos a hacerlo. Usted está al lado de un estudiante o de un egresado o de un hijo o hija. Usted está en una comunidad donde nuestros nuevos licenciados o ingenieros, doctores, esa generación joven va a explorar el ámbito laboral y vamos a profetizar sobre ellos la voluntad de Dios. En la autoridad del nombre del Señor Jesucristo, declaramos la gracia y el favor de Dios sobre cada uno de los estudiantes en su grado, en su profesión, en su nivel de estudios, y a aquellos que han concluido su bachillerato, su secundaria, su universidad, puertas abiertas para continuar. Gracia y favor delante de los hombres y delante de Dios. Estamos caminando junto al Señor, hablando a favor de ustedes. Estamos administrando la gracia como administradores de ella, para decirle al Señor: Señor, mira que ellos ya son los profesionistas de esta nueva generación. Guíalos, relaciónalos, ábreles puertas, dales, Señor, el siguiente paso, que ellos tengan esa ciencia en el nombre de Jesús. Dice el Señor: hablen bien de lo que estudiaron,
Hablen bien de su carrera. Hablen bien de la vocación que tienen, dice el Señor a ustedes. En el nombre poderoso de Jesús. Y diga conmigo, amén. Está hecho.